este proyecto que realizamos en conjunto con Carla Cordoncillo, estudiante del CIDER, y los profesores Mauricio Uribe de AFIT y Paola García de la Universidad del Norte. Esta es rápidamente la estructura de la presentación que voy a hacer, una introducción, contar los contenidos, el objetivo del proyecto, los métodos que empleamos, luego hablar un poco de las preguntas que ustedes tienen allí en el cuadrillo que está en las mesas, hablar de la implementación de la agenda y finalmente escuchar sus preguntas y discutir un poco el alcance del proyecto. Este proyecto tiene la particularidad que a diferencia de casi cualquier proyecto de investigación, no empieza en una pregunta, sino que termina en una pregunta, o en varias preguntas. Entonces, más que producir respuestas, nos interesaba producir preguntas. En ese sentido, va un poco como en la dirección contraria a cualquier proyecto de investigación, lo cual pues no quiere decir que no sea un proyecto de investigación. El objetivo del proyecto es, o fue formar una agenda de investigación aplicada que permitiera orientar a universidades, a centros de investigación, a académicos, a estudiantes, a fundaciones y agencias financiadoras de investigación sobre las necesidades de conocimiento aplicable a la formulación de políticas y proyectos para la construcción de paz, es decir, para provocar transformaciones sociales que contribuyan de manera tangible a reducir la violencia organizada en la sociedad. Les voy a explicar cada elemento de esa definición para que nos entendamos y digamos de qué estamos hablando. Entonces, de entrada, el primer concepto allí clave es agenda de investigación aplicada. Una agenda de investigación es en esencia pues, un conjunto de preguntas o problemas que un investigador se plantea porque le interesan o le causan curiosidad. Lo mismo hace un centro de investigación. La particularidad de esta agenda es que es una agenda aplicada, y cuando decimos aplicada quiere decir que se refiere a problemas que son de interés en el mundo práctico, digamos. Entonces, hablamos entonces de conocimiento aplicable a la formulación de políticas y proyectos. Entonces estamos hablando de preguntas que son directamente aplicables a la toma de decisiones, o mejor, de respuestas que son directamente aplicables a la toma de decisiones. Ahora una pregunta obvia que puede surgir es, bueno, ¿y por qué esos 4 investigadores creen que pueden decir cuál es la agenda? O sea, al fin y al cabo cada investigador pues, puede formar su propia agenda y cada centro tiene su propia agenda, ¿no? ¿Por qué habrían 4 investigadores de reunirse a contarle al país cuál es la agenda aplicada? La respuesta es que identificar una agenda de investigación aplicada no puede hacerlo un investigador solo desde su escritorio y su oficina. Y no puede hacerlo porque implica estar en contacto justamente con la gente que toma decisiones, que formula proyectos, que formula políticas y que está implementándolos. Entonces, el ejercicio que hicimos fue justamente tratar de cerrar esa brecha que hay entre el mundo académico y el mundo aplicado, ponerlos en contacto, ponerlos a dialogar, ponerlos a escuchar qué preguntas son las que interesan en el mundo de la implementación de políticas y proyectos, para identificar esas preguntas que son relevantes allí y que no necesariamente estamos respondiendo en la academia. Otra aclaración importante, esto no quiere decir que toda la investigación deba ser aplicada. Por eso ese proyecto no es que toda la investigación deba ser aplicada. Siempre será necesario hacer investigación básica, teórica, y pues finalmente el fin último de cualquier investigación es satisfacer la curiosidad, ¿verdad? Pero también hay investigaciones aplicadas que buscan no solo satisfacer la curiosidad, sino responder problemas muy concretos. Bueno, la otra definición que es importante hacer es la de construcción de paz, que es por supuesto un concepto, digamos, a veces difícil de definir, sobre el cual hay pues mucha controversia. En este gráfico, donde ustedes pueden ver que no soy muy hábil con el diseño gráfico y con el uso de los colores, espero pues explicarles un poco cómo lo entendemos en el proyecto. Entonces, para empezar hay que hacer una distinción entre construcción de paz y acuerdos de paz. Entonces algunas personas a veces tienen la idea que cuando uno está hablando de la construcción de paz, está hablando del Acuerdo de La Habana. O sea, que se está refiriendo al Acuerdo de La Habana, como
Entonces la construcción de paz sería la implementación del Acuerdo de La Habana. Y en este gráfico, entonces, aquí en el centro lo que quiero representar es que el concepto que estamos empleando aquí va más allá de eso. Y en general, que usan la mayoría de autores que escriben sobre esto, es que la construcción de paz es un concepto que excede, que va más allá de lo que son los acuerdos de paz. Entonces, si bien en un acuerdo de paz las partes pueden pactar unos ciertos puntos, esos puntos no agotan el contenido de la construcción de paz. Sin embargo, la construcción de paz sí abarca ese contenido que está allí dentro de los acuerdos. Y eso se va a reflejar en que cuando ustedes vean la agenda, ahora más adelante con más detalle, van a encontrar que hay unas preguntas específicamente relacionadas con el acuerdo, con los acuerdos de paz de La Habana, que son las que están aquí en el cuadrito pequeño. Pero hay otras preguntas que con o sin acuerdo siguen siendo relevantes. Entonces, por ejemplo, si uno tomara una pregunta como cualquiera de las que no está en la parte del cuadernillo, ¿qué reformas institucionales son necesarias para que el Estado colombiano logre regular la explotación de recursos naturales de manera que su control no caiga en manos de organizaciones criminales y que su aprovechamiento sea sostenible? Esa es la pregunta 11. Esa pregunta, con o sin acuerdo de La Habana, hay que responderla. ¿Sí? O sea, esto no quiere decir que, esto quiere decir que esta agenda no depende de que haya éxito o no éxito en la mesa de La Habana. Porque la gran mayoría de preguntas son independientes de lo que ocurre en La Habana. Hay un conjunto de preguntas específicas sobre los acuerdos de paz que están en la parte E de la agenda. Ahora hay otros que consideran que realmente cuando uno habla de construcción de paz no debería hablar sino de lo que está aquí adentro. Y aquí pues el punto de partida de los investigadores que participamos en este proyecto, pero además lo que nos confirmaron todas las personas con las que hablamos durante el proyecto, es que es una visión demasiado limitada y que hay una serie de variables que sin estar en la mesa de negociación son importantes. Un ejemplo de eso, un ejemplo muy claro de eso es la reforma a la seguridad, que sabemos y la presidencia y el alto comisionado han enfatizado una y otra vez que la reforma de las Fuerzas Armadas no se discute con las FARC, ¿cierto? En eso hay aparentemente claridad, pero también todo el mundo está de acuerdo, y de hecho las Fuerzas Armadas también lo reconocen, y hace poco en prensa lo dijeron, que ellos saben que si el acuerdo funciona, tienen que hacer un ajuste de las Fuerzas Armadas. Entonces allí hay una pregunta por resolver que no depende, que no depende directamente del acuerdo. O sea, tiene que ver con el acuerdo, pero no depende directamente del acuerdo. Bueno, y por otra parte hay una frontera entre construcción de paz y otras cosas que están fuera del cuadrito de construcción de paz. Entonces, la construcción de paz tiene que ver, por ejemplo, esos 4 cuadritos que están allá afuera son meramente ilustrativos, podría uno poner 5 o 3 o más. Tiene que ver con las políticas de desarrollo del país, el modelo de desarrollo del país, ¿cierto? Tiene que ver con la reforma del Estado, tiene que ver con las reformas en la educación o la justicia, pero sin duda hay temas que están aquí en la reforma de la justicia o en la política educativa, las políticas de desarrollo, que no tienen que ver con la construcción de paz y que además se las puede estar preguntando cualquier otro país que no tenga un conflicto armado. Entonces, por ejemplo, todos los países del mundo se preguntan cómo hacer para que la democracia siga siendo legítima, y eso es independiente de si hay un conflicto. Y es una pregunta que con o sin conflicto hay que hacérsela: ¿cómo hacemos para que nuestra democracia sea percibida como legítima y sea percibida como una forma efectiva de gobierno? Entonces esa pregunta, por ejemplo, está aquí afuera, ¿cierto? Pero sin duda la construcción de paz se cruza con la reforma del Estado. Entonces cuando pensamos en cómo hacemos para que las entidades territoriales en las zonas más afectadas por el conflicto tengan la capacidad de prestar servicios y resolver conflictos, pues allí estamos claramente hablando de un punto que es construcción de paz y también es reforma del Estado. Pero entonces aquí el reto es cómo traza uno esta línea, ¿no? ¿Cómo sé yo cuándo algo es o no es reforma del Estado? ¿Cómo hago para que la agenda de construcción de paz no se me vuelva la agenda de todo? O sea, de todo lo que hay que cambiar en un país, todo lo que hay por mejorar. Y en este proyecto decidimos no resolverla, digamos, dictando como académicos esa definición,
sino decidimos sacarla inductivamente con toda la gente con la que hablamos. Claro, esta es una decisión, obviamente, como en cualquier proyecto de investigación hay decisiones que uno puede criticar, no está de acuerdo. Hay algunos autores que consideran, algunos investigadores consideran que uno debería definir construcción de paz y ir a explicarle al resto de la sociedad qué es construcción de paz y qué no es, ¿cierto? Y un poco servir casi como un policía, como decirle, mire, usted está usando el concepto de construcción de paz de manera equivocada, así no se usa, porque yo soy un académico y yo le puedo enseñar a usted cómo es que se usa. La decisión que tomamos en este proyecto no fue hacer eso, porque de hecho fuimos a hablar con gente que sabía qué era construcción de paz porque estaba haciéndolo en el día a día. Entonces, si uno nos viene a escuchar cómo es que ellos interpretan la construcción de paz. Y más adelante vamos a ver cómo quedó resuelto eso en el proyecto. Entonces, este gráfico básicamente, insisto, que lo que busca es tratar de diferenciar la construcción de paz de un concepto más limitado que es la implementación de los acuerdos y de los conceptos más amplios que tienen que ver con todas las políticas públicas o problemas públicos que pueden ocupar a cualquier gobierno, incluido el colombiano. Ok, entonces ya más o menos explicamos qué es una definición de qué es construcción de paz. Aquí en la definición que está acá, y esta fue la que usamos en el proyecto, que igual no es tan precisa, pero eso fue, digamos, como expliqué ahorita, deliberado. Construcción de paz consiste en provocar transformaciones sociales que contribuyan de manera tangible a reducir la violencia organizada en la sociedad. Esto, como digo, está sujeto a discusión. Hay autores que lo definen de manera más restringida, hay autores que prefieren hablar sobre la violencia política organizada, y hay definiciones pues, más amplias. Bien, pasemos ahora a los métodos. Entonces, ¿cómo hace uno para formar una agenda de investigación? Como decía al comienzo, bueno, pues si uno está formulando su agenda de investigación, pues esencialmente lo que hace es escribir los temas que le interesa investigar y formularlos de una manera que sea rigurosa, conceptualmente correcta y luego implementarlo. Pero si estamos hablando de una agenda de investigación aplicada, que además no solo orienta a un investigador, sino a todos estos, entonces, ¿cómo la formularía? Aquí básicamente lo que hicimos fue seguir metodologías ya empleadas, que ya existen, y empleamos básicamente una que se está usando hace unos años bastante en los campos de la investigación agrícola y sobre todo investigación ambiental, que esencialmente se deriva de, o sea, ha empezado a aplicarse desde la Universidad de Cambridge y ya se ha ido, digamos, aplicando en varios países del mundo sobre varios problemas. Y realmente no tiene ninguna, pues no es física subatómica, es algo muy sencillo. Si usted quiere saber cuáles son los problemas de investigación aplicada, pues usted pregunta y le pregunta a quienes van a aplicar esa investigación. Entonces, si lo que se busca es una agenda sobre las necesidades de conocimiento aplicable, pues usted va y averigua cuáles son esas necesidades y se lo pregunta a quienes van a aplicar ese conocimiento. Entonces la metodología que ha propuesto básicamente el profesor William Sutherland es en esencia hacer una amplia consulta con formuladores de política e implementadores de política que trabajan en el gobierno, en ONGs, en organismos internacionales, y que por su experiencia y conocimiento están, digamos, tienen conocimientos de primera mano de cuáles son los problemas que se están presentando en el campo que uno está investigando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy averiguando las 100 preguntas más importantes sobre agricultura global, pues por ejemplo me voy a la FAO, le pregunto a los técnicos de la FAO, ¿usted qué problema está viendo? ¿Qué problema está teniendo concretamente hoy en día en la aplicación o en la formulación de políticas? ¿Qué preguntas no encuentran resueltas en la literatura? ¿Hacia dónde tendríamos que orientarnos los investigadores para que usted encontrara esas respuestas y pudiera formular sus políticas basado en evidencia, no solamente en pálpitos o en prejuicios entonces, en esencia consiste en consultar, y en el ejercicio nuestro lo que hicimos fue básicamente consultar a funcionarios y expertos encargados de la formulación y ejecución de políticas y procesos de construcción de paz, pero también a líderes de organizaciones sociales y movimientos sociales que
que están particularmente afectados por el conflicto armado en Colombia. Entonces, decidimos hacer una consulta a ellos. Claro, aquí la pregunta es un poco un círculo vicioso. Si no defino construcción de paz de manera tan precisa, ¿cómo hago para saber quiénes son los que hacen esas políticas? Entonces identificamos básicamente 10 subtemas de construcción de paz. Con base en eso identificamos organizaciones, agencias del Estado, ONGs y organizaciones internacionales que ejecutan proyectos en estas áreas como derechos humanos, como atención a víctimas, restitución de tierras, y decidimos consultarles a ellos. Entonces, para contarles cómo fue la consulta, le voy a pedir a Carla que por favor pase sus comentarios. Buenas tardes. Bueno, esa primera fase de consulta se llevó a cabo mediante distintos pasos. Y el primero de ellos fue fundamentalmente crear una página web dentro del sitio web de la universidad en el que explicábamos un poco pues, en qué consiste el proyecto y también invitábamos a través de un formulario que pueden ver aquí a quienes estuvieran interesados a participar y a comentarnos pues, cuáles son esos problemas, esos retos, esas preguntas relacionadas con la construcción de paz que sería pertinente que la academia, que los centros de investigación, incluso que estudiantes de maestría, de doctorado, investigaran con mayor profundidad a fin de poder contar con más insumos para realizar ese trabajo en construcción de paz. Entonces, bueno, la página web la difundimos a través de redes sociales y además pues esas organizaciones que Gonzalo explicaba que habíamos identificado, se les envió una comunicación, tanto electrónica como postal en algunos casos, en los que les invitábamos no solamente a entrar a la página web, revisar el contenido del proyecto y participar a través del formulario, sino también a difundirlo pues, entre sus trabajadores y entre otras personas que pudieran estar interesadas y trabajar también el tema de la construcción de paz. Así, participaron 27 personas a través de esa página web, más 4 personas por correo electrónico, la mayoría de ellas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, también recibimos participación de personas de otros departamentos. Sin embargo, la fase fundamental de ese proceso de consulta consistió en realizar entrevistas. Entonces, dentro de esa gran lista de entidades del Estado, organizaciones sociales, organismos internacionales, identificamos una lista de 80, aquellos, digamos, con mayor trayectoria, experiencia, con mayor, sí, como reconocimiento social también, y les enviamos una nueva comunicación en la que les invitábamos o les solicitábamos una entrevista directa. 56 entrevistas se realizaron al final, 40 a miembros de organizaciones de la sociedad civil, 31 a funcionarios o asesores del Estado y 23 a trabajadores de organismos internacionales o representantes de delegaciones diplomáticas. Estaba previsto que esas entrevistas duraran unos 20-30 minutos, eran entrevistas abiertas, sin embargo, pues por las ganas de participar de los entrevistados, algunas de ellas se extendieron hasta las 2 horas. Y al final, con toda esa información, recopilamos 400 preguntas. La mayoría de las entrevistas también se realizaron en la ciudad de Bogotá, sin embargo, también tuvimos la posibilidad de realizar entrevistas en las ciudades de Cali, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Popayán, Santander de Quilichao, y en Medellín y en María la Baja se desarrollaron 2 talleres. En el de Medellín participaron miembros de distintas organizaciones sociales y organismos internacionales, y en María la Baja contamos con 4 integrantes de la Mesa de Interlocución Permanente de Montes de María. Entonces pues también fue esa oportunidad de pues, acceder a otros territorios para que el ejercicio contara con mayor legitimidad, porque a pesar de que pues acá en Bogotá se concentran la mayoría de entidades del Estado, organismos internacionales, pero pues evidentemente sabemos que la perspectiva es muy distinta cuando se mira el conflicto y la construcción de paz desde Bogotá o desde el resto de departamentos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con esas 400 preguntas? Ahí entramos a lo que sería la segunda parte de la metodología.
La primera parte es consultar a los expertos o a las personas que trabajan el tema y recoger las preguntas. Luego lo que hicimos fue analizarlas, agruparlas, pulirlas, digamos, de alguna manera, para que fueran preguntas de investigación aplicada, pues porque casi ninguno de nosotros hablamos formulando preguntas de investigación aplicada así como normalmente, entonces había que realizar ese ejercicio y también pues priorizarlas para que quedara una agenda más corta, porque una agenda de 400 preguntas pues no era como muy práctica. Así pues, se seleccionaron como estos criterios que ven acá. Las preguntas debían de ser viables, específicas, aplicables, claras y relevantes. Esos son los criterios que todas las preguntas debían de cumplir y que esperamos que las 48 preguntas que pueden ver en el documento pues cumplan evidentemente. Así, en base a esos criterios e identificando 20 subtemas para garantizar que nada nos quedara por fuera y para garantizar un poco pues que esa agregación de las preguntas fuera justa y no se priorizaran involuntariamente y quedaran temas excluidos de la agenda, fueron excluidas 68 preguntas que se consideró que bien no hablaban directamente de construcción de paz, bien no eran preguntas aplicadas, o pues no eran suficientemente claras o eran demasiado generales o en algunos casos también especulativas, porque pues esas preguntas de qué va a pasar o yo supongo que va a pasar tal cosa, pues evidentemente tampoco cuentan como investigación aplicada. Finalmente nos quedaron 48 preguntas, que son las que pueden ver en el documento que tienen en sus mesas, agrupadas en 5 subtemas, que son agricultura y desarrollo, en el cual tenemos 16 preguntas, reforma del Estado, 7 preguntas, sociedad, educación y cultura, con 9 preguntas, justicia y reparación, con 7 preguntas, y implementación del acuerdo de paz, con 9 preguntas también. Para finalizar lo que sería como esta parte metodológica del ejercicio, realizamos 2 procedimientos de priorización de estas preguntas, puesto que nos interesaba en una versión final del documento que pudieran aparecer cuáles son las preguntas de estas 48 que los mismos participantes consideraron más relevantes, puesto que al final son ellos quienes trabajan el tema de la construcción de paz todos los días. El primero de esos ejercicios consistió en un nuevo formulario online, como pueden ver acá, en el que les pedimos a esos 94 participantes con los que contamos que por favor nos ayudaran a categorizar las preguntas según si las consideraban muy relevantes para la construcción de paz, poco relevantes o irrelevantes. Y ahí pues hemos recogido esa información para poder destacar aquellas que consideraron muy relevantes. Y finalmente realizamos un segundo ejercicio que consistió en codificar las 400 preguntas originales con los números de las 48 finales, a fin de poder ver cuál de las finales recoge un mayor número de preguntas originales. Entonces eso también de alguna forma nos dice, pues, no sé, si hay una pregunta que está recogiendo las inquietudes de 20 participantes, pues seguramente esa pregunta debería de ser destacada porque significa que más personas consideraron que ese tema, tal vez no esa pregunta tal y como está formulada, pero pues el tema merecía, digamos, ser investigado para contar con mayores insumos para seguir trabajando en la construcción de paz. Gracias. Quisiera volverme a explicar un par de cosillas. Esos criterios para identificar las preguntas, quisiera un poco explicar de qué se tratan los criterios. Primero, que sean preguntas viables, es decir, cuando decimos viables es que sea posible responderlas mediante un proyecto de investigación. Entonces aquí descartamos preguntas, como decía Carla, eran por ejemplo casi que adivinatorias, como por ejemplo, hay una que recuerdo que era ¿qué proporción de los miembros de las FARC va a respetar el acuerdo? Entonces, no es posible responderla como un proyecto de investigación. Hay otras preguntas, bueno, es para darles un ejemplo, específicas, que no fueran demasiado vagas o generales, sino que tuvieran, fuera un tema suficientemente específico. Por específico me refiero, por ejemplo, a identificar un tipo de intervención particular, una población particular, un impacto particular, como por ejemplo generar empleo para población inmovilizada, como por ejemplo
generar reconciliación en comunidades que tienen una historia de conflicto suficientemente específicas. Aplicables, porque dijimos que es una agenda de investigación aplicada, entonces que fueran preguntas cuya respuesta permita orientar la toma de decisiones, que no sean sencillamente pues por curiosidad o preguntas teóricas. Claras, y es básicamente pues tratar de que fueran muy comprensibles, que no tuvieran jerga técnica o conceptos rebuscados y relevantes, ¿no? que sean los que le interesen a la gente. El otro asunto que quisiera comentar rápidamente es se me escapa. Carla está hablando sobre la priorización. Esta priorización aún no está concluida porque aún hay gente llenando este formulario, y por eso no está reflejado en el documento que ustedes tienen allí en la mesa, pero quería comentarles, pues si tienen esfero, para que de pronto subrayen las que hasta el momento han salido como las preguntas más relevantes. Entonces, el tema de la agricultura y el desarrollo, las que hasta ahora los participantes han escogido como más urgentes son la 1, la 2 y la 16. 1, 2 y 16. Del segundo tema, que es reforma del Estado, son la 18, la 20 y la 21. 18, 20 y 21. El tercer tema, que es sociedad y cultura, hasta ahora las que han salido como más importantes son la 24, la 27 y la 31. Del cuarto tema, que es justicia y reparación, las que han sido subrayadas como más importantes son la 33, la 37 y la 38. Y finalmente, el tema de concreción de un acuerdo de paz, la 41, la 42 y la 46. En general, los dos temas, de los grandes temas que más han atraído como atención, son el primero y el último. El tema de agricultura y desarrollo y el tema de implementación de un acuerdo de paz. Bueno, enseguida vamos a abrir espacio para que ustedes puedan de pronto, digamos, hacer preguntas y comentarios sobre el proyecto en general, sobre preguntas en particular, pero antes quisiera comentarles qué pasos son los que siguen. En este momento estamos terminando la priorización, como comenté hace un momento, y obviamente nos interesa devolver estos resultados a los participantes, pero sobre todo que los conozcan agencias como Colciencias o como fundaciones, que son las que pueden financiar proyectos de investigación. Al comienzo de la charla lo que dije es que el producto final de esto son las preguntas, pero obviamente nos interesa quedarnos con las preguntas, nos interesa que se respondan. Bueno, ¿y cómo se pueden responder las preguntas? Pues hay distintas formas. Se pueden responder en tesis de maestría, en tesis de pregrado inclusive, pero también algunas se podrían responder mediante proyectos de investigación, y en algunos casos requieren fondos porque son costosos. En otros casos hay preguntas que requieren el montaje de observatorios, porque requieren monitorear variables durante mucho tiempo. Y digo observatorios en plural, porque si miramos la agenda, realmente los temas son muy variados, para empezar. Y por otro lado, está clarísimo para nosotros que pues el país es tan heterogéneo que pretender que con un observatorio o desde un lugar del país se puede apreciar todo es un poco ingenuo. Entonces, pensamos que esta agenda abre una buena oportunidad para pensar en varios observatorios que además pueden estar localizados en varias regiones. Y ahí ha sido claro también es una de las posibilidades que estamos mirando a futuro con la AFIT, con la Universidad del Norte, que son los socios en este proyecto. Seguramente habrá otras universidades interesadas. Entonces la fase que sigue, como digo, es contarle a los académicos, a los profesores, a los estudiantes sobre estas preguntas. Son preguntas que suscitan interés en las entidades y eso me parece importante, por ejemplo, para quienes están haciendo tesis o pensando en un tema de tesis. Cuando uno tiene un tema de tesis que causa realmente interés, eso tiene dos grandes ventajas. Uno es que usted accede a la información muy fácil, porque cuando usted va a hacer las entrevistas, la gente lo recibe y le dice: esa pregunta es muy importante, yo le ayudo a responderla y usted me cuenta al final qué es lo que encontró. Y segundo, cuando usted termina el proyecto hay interés de mucha gente de saber qué es lo que usted averiguó. Y eso yo lo presento como director de tesis en el CIDER. Hay temas como la implementación de la ley de víctimas, por ejemplo, que estamos trabajando ahorita con un estudiante,
y es un tema que se reconoce como un tema tan urgente que por un lado digamos, ha sido muy fácil encontrar información y por otro lado hay mucho apetito por saber qué dice la tesis, porque no hay muchos trabajos que aún documenten qué está pasando con la ley de víctimas en las entidades territoriales. Bueno, antes de terminar quisiera, y de darles a ustedes la palabra para preguntas y comentarios, quisiera agradecer en primer lugar a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad, que es la que financia este proyecto, a la profesora Juana García, que está ahí arriba. Muchas gracias, Juana. Juana nos ayudó con los contactos, principalmente con las embajadas, y gracias a eso pudimos recuperar un buen número de entrevistas con ellos. Igual a Gonzalo Arbiza en la Cooperación Suiza para el Desarrollo, que también nos ayudó con entrevistas con los contactos para hacer las entrevistas. A Susana Londoño, José Alberto López y Andrés Beltrán del equipo de CIDER, que nos ayudaron con toda la parte de comunicaciones. Antes de darles la palabra, quisiera, no hablé mucho de con quiénes hablamos, solo les di como una descripción muy general. Entonces, si ustedes entran a la página del CIDER y van aquí al botón que dice Innovación para la Paz y van a la lista de participantes, aquí pueden encontrar una lista completa de todas las personas con las que hablamos y se pueden hacer una idea de quién más estuvo acá. Entonces voy así como leyendo muy rápidamente para que se hagan una idea. Con entidades del gobierno hablamos, por ejemplo, con el Viceministerio, con el Ministerio de Justicia, con la Unidad de Restitución de Tierras, con la Unidad de Víctimas, con el Ministerio del Interior, con el Ministro Consejero para el Postconflicto, con el Alto Comisionado. En organizaciones internacionales hablamos con ACNUR, con el PNUD, con la Organización de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito, y con varias delegaciones diplomáticas que tienen proyectos específicos en construcción de paz. La Embajada de Japón, Estados Unidos, entre otras. Y en organizaciones sociales, para mencionar algunas, la Corporación Jurídica Gira Castro, Planeta Paz, y con varias líderes de movimientos indígenas y organizaciones indígenas, principalmente en el Cauca y en la costa atlántica, aunque también aquí en Bogotá. Entonces ahí se puede dar una idea con base en las opiniones de quiénes es que se basa esta agenda, porque puede sonar como, pues sí puede ser importante para ustedes saber quién más participó en la formulación de la agenda, y ellos son los que justamente están en este momento votando para priorizar los más importantes. Ok, entonces no sé si pasamos ya a las preguntas. ¿Quieres ¿No? Okay. Entonces, si les parece, podemos pasar a las preguntas. Si hay preguntas o comentarios sobre alguna de las sobre la metodología, o por favor, entonces cuando. Hola, buenas tardes. Bueno, como estábamos, nos decías tú anteriormente, es investigación aplicada. Sí. Ahí me queda la duda de todas estas personas, ¿cuántas de estas personas representan a la sociedad civil? Y digamos, no sé si tienes un porcentaje, ¿cuántas de estas personas pues realmente están en los sitios donde hubo conflicto armado como tal? Me gustaría pues de pronto que nos explicaras un poco más respecto a eso, pues debido a que es aplicado, no es teórico, sería importante saberlo. Sí, ok. Bueno, que representen a la sociedad civil no estoy seguro. Lo que buscamos fue organizaciones de la sociedad civil que, bueno, primero que todo, ¿qué es eso? Entonces, ahí incluimos, ahí está la iglesia, ahí hay ONGs, pero también hay organizaciones de base. Y las escogimos con el criterio de que estuvieran participando en la ejecución de proyectos de construcción de paz, o que representaran sectores de la sociedad que fueran particularmente afectados por el conflicto. Entonces allí, por ejemplo, hay una lista, encuentras varias, pero están los indígenas, por ejemplo, mujeres, jóvenes, pero también hay jóvenes y hay varios, de hecho, que trabajan en el tema de la educación para la paz. Si se me escapa algo, tú me ayudas.
Sí, afros también. Organizaciones de desplazados afros y indígenas también. Esas son las que recuerdo. Entonces realmente no es que representen a la sociedad civil, porque además no estoy muy seguro quién podría representar a la sociedad civil. Pero sí representativo en el sentido de que son organizaciones de víctimas o de fundaciones o ONGs que están trabajando en proyectos con víctimas. En cuanto a la ubicación en los lugares del país, claro, hubiéramos querido viajar por todo el país y recoger muchas más opiniones. Sin embargo, lo que encontramos es que al menos desde Bogotá es posible acceder a varias que tienen experiencia en campo, ¿cierto? O sea, que es gente que está allá en el viniendo, conoce varias regiones. Y de todas formas, pues, hicimos un esfuerzo por visitar algunas ciudades claves donde hay organizaciones de las que creemos que pudieron haber, pues representan de alguna forma la diversidad del país. Obviamente esto no es completamente nacional, insisto, yo hubiera querido que el ejercicio fuera completamente nacional, pero pues básicamente por costo no se podía. Y hay que notar tal vez un detalle que es interesante observar, y es que esto no lo he discutido con los demás investigadores, pero mi impresión es que cuanto más llegas a la base, a las versiones de base, la gente tiene mucho menos claro qué necesidades de conocimiento hay. La gente tiene más claro qué necesidades de políticas públicas, de justicia, de reconocimiento social, pero de investigación como tal no lo ven tan claro. Esas están mucho más claras las condiciones que están aquí en Bogotá o en grandes ciudades que llevan mucho tiempo trabajando en un tema y se han dado cuenta de dónde están los vacíos de conocimiento. Pero digamos, cuanto más llegas a la base es más difícil, es mi impresión. Sí. Buenas tardes. Yo quisiera saber, más allá de lo que puede resultar en el análisis de la pregunta, ¿qué criterios podrían darse para decir que son aplicables o no? ¿Cierto? Más allá de cómo está formulada, porque puede ser que en ocasiones está mal formulada la pregunta, pero ¿qué criterios se toma para decir que sea aplicable o no? ¿Cierto? Y adicional a eso quisiera saber si también personas desvinculadas del conflicto participaron en esta respuesta, ¿cierto? Gracias. Si se refiere a desmovilizados, ¿sí? Desvinculados de conflictos desmovilizados. ¿Sí? Ninguna, no hubo desmovilizados participando en el ejercicio. Aplicables, el criterio para que fueran aplicables es que respondieran, es decir, que al formularlas, si usted piensa en la posible respuesta, esa respuesta sea directamente aplicable a la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos cualquiera, 18, ¿cómo orientar la participación ciudadana hacia la construcción de paz y evitar que sea manipulada por organizaciones armadas? Entonces lo que esperamos es que esta respuesta permita orientar la decisión de un alcalde o de un jefe de un partido político a nivel local, o de una organización que promueve la participación ciudadana, o la de un legislador aquí en Bogotá que está planteando una reforma a la ley de participación ciudadana, que esa persona la puede aplicar directamente en la formulación de políticas o de leyes o de proyectos. Ese es básicamente como interpretamos aplicable. Entonces, por ejemplo, en aplicable, por ejemplo, excluimos cosas que fueran puramente descriptivas. Una pregunta puramente descriptiva le informa a uno y le permite saber de un problema, pero no le dice directamente cómo actuar frente al problema. Entonces, cuando decimos aplicables, fue esencialmente que la respuesta diera direcciones sobre cómo actuar. Y es muy importante subrayar aquí que no es solo decisiones del gobierno, sino también, por ejemplo, de movimientos sociales o de organizaciones sociales o de ONGs. Esa sería la respuesta. Sí. Gracias. Uno, pues, como agradecerles por tantas ideas para investigación, que creo que hace falta a veces que la academia de verdad se junte con el sector público y el mundo como que está allá real. Como decías al principio, creo que hay muchas preguntas que acá que son de temas más amplios. La agenda de La Habana, no, como decías, no agota todas las problemáticas del país, pero la pregunta va más enfocada a los temas de las preguntas relacionadas con el tema de La Habana, y es, estamos a 6 meses de la firma, a 6 meses de que muchas, o sea, estas preguntas hay unas que son muy urgentes, y en este momento desde el gobierno estamos pensando, no sé, solamente la primera, con la
considerando que la implementación de políticas y proyectos estatales es lenta y descoordinada, qué mecanismos transitorios de ejecución de recursos podrían establecerse y de articulación institucional, etcétera, etcétera, y eso es para allá. O sea, como de lo que ustedes vinieron haciendo y todo el recorrido que hicieron, estando en la posición de quien tiene que ahorita tomar decisiones, implementar esto en menos de 6 meses, cómo abordar que estas respuestas probablemente no va a haber suficiente investigación que se va a realizar de aquí a marzo. Hay unas que son muy prioritarias y que nos va a tocar probablemente actuar bajo mucha incertidumbre y con poca información. Entonces, no sé si tienen como alguna reflexión sobre eso. Es cierto que algunas son muy urgentes y que sí, la que dices tú, la 40 es un ejemplo de una que es muy urgente. Lo que no creo yo es que, digamos, en 6 meses, digamos, a 6 meses de esos 6 meses que dices, o sea, entre un año, o sea, es posible que se adopte algún tipo de solución frente a esta, que no sea basada en investigación aplicada, pero eso no hace que la pregunta deje de ser importante. No sé si me van a entender. Es decir, es posible entonces que para la 40 haya que ajustarla dentro de 6 meses para monitorear el mecanismo que sea que se va a crear, de forma que al año uno pueda decir, bueno, este mecanismo no está funcionando correctamente y hay que ajustarlo de esta y de esta manera. Pero por sobre todo lo que nos parece importante es llamar la atención de los investigadores sobre que hay cuestiones que hay que empezar a pensar cómo se van a resolver y empezar a medir y empezar a conceptualizar, de forma que cuando... O sea, una cosa muy clara es que la implementación de los acuerdos, si es que finalmente hay un acuerdo, va a ser más difícil, como 10 veces más difícil que llegar al acuerdo. Eso está demostrado en la literatura de todas partes. Es mucho más difícil implementar que llegar al acuerdo. Entonces, el llamado de atención es, pues hombre, si dentro de un año hay 20 cabezas echándole cabeza a esto, pues es mejor que si hay solo 3. Y si dentro de 2 años, cuando se vea que el mecanismo que se pensó de pronto no funciona correctamente, hay que ajustarlo, pues va a haber mucho más puntos de vista informados sobre cómo actuar frente a eso. No sé qué tan clara es la respuesta, pero ahora hay otras que no son tan digamos, son urgentes, pero igual son problemas que van a continuar. Si pensamos por ejemplo en la 45, el problema de los niños vinculados seguramente pues va a seguir siendo relevante. Lo que es relevante ya va a seguir siendo relevante en el entrante y dentro de 2 años igual es relevante. ¿Qué más tenía? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Alba, yo trabajo en el despacho de la ministra consejera de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Pilar Calderón, y bueno, tenemos preguntas que tienen que ver justamente con lo que hago y con lo que ustedes muestran. Y la primera es, ¿tienen pensado socializar este resultado con entidades del gobierno? Porque creo que sería espectacular y sirve como hoja de ruta para justamente mostrar la información, los hallazgos de lo que realmente sucede en Habana. Esa es la primera. Y la segunda, ¿de qué manera, para efectos de comunicaciones, creen ustedes que el gobierno puede sacar provecho de estos resultados que ustedes tienen? Sobre la primera, tenemos pensado socializarlas por el momento con la gente que participó en el ejercicio, pues de todos los sectores, digamos, que hay personas de varias entidades del gobierno. Yo creo que dependiendo de cómo nos vaya con ellos y qué tan interesante encuentren ese ejercicio, podemos pensar en hacerlo con más entidades. A mí francamente, la entidad que más me interesaría que le interesara esto, que actuara en consecuencia de conciencias, porque creo que ellos son los que pueden justamente orientar fondos para financiar estas cosas, y las fundaciones privadas que tienen fondos también para la investigación. La segunda era... ¿Cómo vamos a sacar el provecho para efectos de comunicaciones del gobierno? Digamos, porque supongo que lo que veo es que esto es un insumo para saber qué comunicar y cómo transmitirle a la gente lo que pasa, realmente. La verdad no lo había pensado así, como yo entiendo, más un insumo para la academia, para que la academia sepa cómo producir investigación o en qué temas que son urgentes, y que por lo tanto, si usted produce investigación necesaria, va a tener alto impacto porque es demandada. El sentido del ejercicio general es cerrar la brecha entre academia y la gente que está en campo resolviendo problemas en el día a día, como usted, por ejemplo, me imagino.
que le toca cada día a día resolver el problema, como la gente de la oficina de alto comisionado con los que hablamos, y ellos fueron por ejemplo uno de los que más claramente nos mostraron cómo hay vacíos, porque cada día les toca echarle cabeza a un problema que se deriva de La Habana, y que cuando van a buscar en bibliotecas y en journals y en todo encuentran, nadie lo ha respondido, y esas son las preguntas que están acá, o sea, ¿qué es lo que nadie ha respondido? En ese sentido yo veo más esto como un insumo para la academia, y para algunas entidades estoy de acuerdo, como pues, conciencias, por ejemplo. Se me ocurre que, por ejemplo, los ministerios podrían, dependiendo de sus áreas de competencia, financiar cosas en algunas de estas áreas. Por ejemplo, agricultura, ¿cierto? Planeación, Ministerio de Justicia. Así es como lo entiendo.